¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Estrategias de Inversión. Bienvenidos a una jornada más en la que vamos a hablar de bolsa en nuestro nuevo consultorio de bolsa, como siempre, de la mano de BBVA Trader y Ángel Coteral, que ya saludamos. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Raquel, bien, todo bien, gracias. Y viendo cómo hoy los resultados de Inditex hacen que el IBEX supere los máximos anteriores, pues ya que sube más de un 8,40%. Ujú. Sí, así ha sido, unos resultados que han disparado a la textil del IBEX 35. Y vamos a empezar mirando al IBEX 35, a uno de los grandes valores del IBEX 35, que eso sí, este año parece que está un poquito de capa caída, vamos a decir. Hablamos de Telefónica. El primer usuario nos pregunta por la Teleco, dice que tiene compradas acciones de Telefónica a 3,70 y que está pensando en vender, y está pensando en vender sobre los 4 euros. Quería saber tu opinión sobre esta estrategia y sobre la compañía. Vale, perfecto, pues vamos a intentar ayudarle. Evidentemente, como bien decías, pues la compañía no pasa por unos buenos momentos, es cierto que viene de muy atrás. Graficamos mensualmente, es decir, cada vela que tenemos es mensual, simplemente para que vean que esto de aquí ya viene desde 2015. Y bueno, por decir que desde el 2020, en los mínimos, ahí lateraliza y parece que intenta hacer un suelo, pero la verdad es que muy plano, muy aburrido en la lateralización mensual. Y lo que observamos, sobre todo en el mes anterior, en el mes de noviembre, una caída clara de la compañía y del precio. Y bueno, parece que intentando buscar los mínimos del año 23, pero vamos a ver más cortos plazos, es decir, plazos semanales para si le podemos dar una idea más cercana a nuestro usuario y lector. Decirle que en semanal los mínimos del año 22-23, bueno, finales del 22, marcaban una directriz con mínimos ascendentes que nos daban unas buenas sensaciones de poco a poco ir ascendiendo en el precio y que nos mandó el valor a precios de 4,80, pero vemos que no, que ha habido un desplome claro y fuerte, que ha perdido esos niveles y que actualmente lo vemos, ya lo analizamos, creo que hace 2 semanas y decíamos que con este gap de apertura, con estas zonas tan claramente bajistas por debajo de la línea de 200 sesiones, de la media móvil de 200 sesiones en diario, que esto ya es un gráfico del día a día, bueno, pues ver que marca esta pauta también lateral actual, recordar que tiene un dividendo cercano ahora en este mes y por lo tanto incluso debería estar algo más alegre en la cotización de la compañía por intentar recibir ese pago de dividendo y sin embargo sigue un poco triste. Por lo tanto, no es un valor a tener en mi punto de mira ni claramente como objetivo. Su entrada a 3,70, la salida, bueno, 4, yo plantearía incluso el 3,80 en la resistencia inicial de este lateral como primera salida, salvo noticias que cambiaran totalmente, pero actualmente si no está lateralizado y muy agudo. Ujú. Pues dejamos ahí a Telefónica ese análisis para la Teleco, como decíamos, y vamos a volver a la bolsa española. Miramos a otro valor del mercado continuo. En este caso, el usuario nos pregunta por Línea Directa Aseguradora. Dice que está viendo que la acción de la compañía no está cara, sino todo lo contrario, que la ve a buen precio. Cuando escribía el usuario decía hoy a 1,15, más o menos está hoy en ese valor. Me parece que está a 1,11 en estos momentos. Quiere saber cómo ves el recorrido de estación, el posible recorrido de estación, porque el usuario está pensando en entrar para largo. Entrar para largo, perfecto la connotación, que es muy importante. Y bueno, como es, además de esa perspectiva de bueno, barato, caro, nosotros vamos a analizar técnicamente porque como verá nuestro lector, este valor ha estado por encima de 1,80, pero también ha estado en 0,80. Ahora está en 1,10, 1,11, cuando nos hablaba era 1,15, incluso por debajo de lo más barato de lo que él decía, pero claro, barato dependiendo con qué precio nos quedemos, ¿no? Y la valoración que el mercado y los inversores hacen. Lo que está claro es que desde esos mínimos del año 2023 pues marca una tendencia alcista de fondo, que quizá eso aquí en esta tendencia es la que hay que valorar, que sigue aunque intenta lateralizar, y bueno, vamos a ir a cortos plazos, pero que tenga en vista la debilidad del precio. El precio ha cogido una tendencia bajista clara en los meses que fueron, sobre todo a partir de septiembre, el mes de septiembre, octubre
y noviembre inclusive, donde ahora vamos a ver si diciembre quiere, como decimos, lateralizar en esos mínimos de 1,10 que rondan estos niveles de 1,10 y que además pasa esta media móvil en semanal. En semanal, aquí marco esta figura de techo que marca el precio en un gráfico semanal, en el que la proyección o figura puede aparentar un hombro-cabeza-hombro, con un mes que al romper una línea clavicular cae muy a plomo el precio y que ahora intentan retomar. Vamos a ver en diario para darle ya una connotación más a tiempo real, ¿vale? Ahí, bueno, vemos, bueno, ahí tracé el hombro derecho después de la cabeza con esta línea clavicular horizontal. La pérdida de esos mínimos anteriores hace que caiga y, bueno, ahora en el redondeo está lateralizando. No es, o sea, es un valor en el que actualmente, si vemos esta ruptura de la línea clavicular del techo anterior en diario, quizá su objetivo por análisis técnico sería el 1,0850, no conseguido. No conseguido, como hemos visto en semanal, porque las medias de 200, el espacio temporal que sea, siempre hacen fuerza y está muy cercana a ella, de la media móvil de 200 semanal, muy alejado del diario. Por lo tanto, si estuviéramos dentro del valor, es para largo, me dice que es para largo. Yo Sí, dice que lo actualmente, quiere como una inversión a futuro. perfecto. Pues si es inversión a futuro, está claro que yo ahora, en caso de tomar una participación, tomaría un tercio de la participación. Y yo no tomaría otra participación hasta superación, en este caso del 1,1630, que me rompiese la simple de 32 claramente y los máximos anteriores, sobre todo, este de 1,16. Y ese 2/3 que me quedasen a la superación de ese 1,16, 1630, me daría una confirmación de que ha terminado el proceso bajista, el cual actualmente todavía no me lo ha confirmado. Parece que quiere hacer suelo, pero no está confirmado. Como es en medio largo plazo, la toma de una parte tampoco es excesivamente arriesgada. Ujú. Pues dejamos de momento, Ángel, la renta variable de lado y nos preguntan por uno de los activos que más volatilidad ha sufrido en las últimas semanas. Hablamos de Bitcoin. La criptomoneda vuelve a recuperar hoy los $90.000, pero hace muy poquito la veíamos por debajo de ese nivel. Nos pregunta el usuario por la evolución, por el análisis técnico del Bitcoin, porque está pensando en entrar, quiere tener parte de su cartera en el criptoactivo. Nos dice que es una inversión también para largo, Ángel. Perfecto, bueno, pues también para largo vamos a ver el largo plazo de la criptomoneda, en concreto del Bitcoin, y marcando pues desde el año 2022 de esos mínimos que estaban por debajo de 20.000 y sendas directrices claramente alcista, donde el fondo sigue siendo alcista, donde parece que lo que acaba de realizar es un recorte más de fondo alcista, pero que, a decir verdad, bueno, pues aquí hace un inicio de posible techo o debilidad. Lo que está claro es como no tan evidente como el valor anterior, pero sí que esta zona de estos meses, desde julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre, le ha dicho a este activo financiero, que es la criptomoneda, que, ojo, estamos vendiendo bastante y esto se debilita claramente. Entonces, la debilidad ha generado que lo haya llevado a los mínimos de marzo y lo haya llevado a esos 80.000 que vemos aquí como zona mínima, ¿no? Estamos hablando de gráfico semanal, donde, bueno, sí que vemos en el fondo pues esa línea de tendencia alcista de directriz, esa directriz que marcamos y que vemos que el precio puede tocar sin perder esos mínimos de 80.000, respetándolos hasta este momento y ahora rebotando desde esos mínimos y por lo tanto esta parte de los máximos, que es el techo en semanal, pues habría que tenerle muy a tener en cuenta la superación de los mismos, que estamos hablando de 98.250 en caso de que volviese a esa senda claramente alcista, en el medio largo plazo. Para el corto plazo, lo que debería buscar en el corto plazo es ese suelo que querría el usuario, el inversor, ese suelo para iniciar la inversión desde abajo
intentar coger todo el recorrido. Bueno, pues en ese suelo en el que aquí vemos por la parte de arriba, como hemos dicho, toda esta zona que es la zona en la que el valor o la compañía ha marcado pues, esos máximos, que es más o menos esas zonas, y donde vemos ahí, y la pérdida de la misma con la pérdida de la media de 200 sesiones, cae medio pullback hacia abajo, otra onda hacia abajo, y ahora, bueno, parece que intenta lateralizarse, y es lógico el rebote porque la caída ha sido fuerte, y si incluso aquí, que podría darse el caso de decir, bueno, pues vamos a, para aquellos que les guste esto de FIBO, bueno, pues el 61.8 ahora mismo ahí desde este mínimo es el que tendría que superar. No obstante, ahora lo que le comentaba en el corto plazo, hemos visto, yo mantendría 84.464 como soporte y resistencia 93.074, que actualmente pues, estamos en el 92.900, está muy cercana. Cierres, me gustan los cierres, en este caso del gráfico diario, para que no sea un giro. Y esta resistencia muy a tener en cuenta. La primera que a mí me daría son de estos mínimos, alargando de estos mínimos, el 98.000, 98.010 sería la primera resistencia seria que volveríamos me confirmaría que el suelo ha sido completado y que podríamos volver a una senda alcista. Hasta ahora, si no, es todo intentar anticiparse. Incluso vamos a aquellos que hacen swing y que quieren en el swing ver cuándo puede ser la posible entrada, pues la posible entrada se la marco en un 240 minutos, que son 4 horas, y si vemos Bitcoin al tener mucha liquidez es muy bueno a la hora de graficarlo y a la que sea eficiente en el análisis técnico, le marcamos las Heikinasi, las velas, vemos que desde que pierde a 200 intenta y no puede con ello, pues ahora sería al contrario, tener como referencia en ese 4 horas que tengamos una o dos velas completas, no que toquen, por encima de la media móvil de 200 sesiones, que quiere aplanar y que es buena sesión y que puede estar formando suelo, pero que lo puede estar formando, porque hasta el momento actual todavía no sabemos si estos dos mínimos ascendentes está siendo una consolidación para romper, pero de momento no lo sabemos. Pues ahí quedan esos niveles clave para entrar en Bitcoin. Vamos a volver a la bolsa española, Ángel, y vamos a volver al mercado continuo. Nos preguntan por ENCE, perdón. Quieren saber si es un buen momento para comprar el valor. Este usuario no nos dice horizonte temporal. Vale, perfecto. ENCE papelera, gráfico mensual. En el gráfico mensual ya observamos que no otro tipo de inversor que busque quizá esos suelos, esos mínimos, que muchas veces ir contra la tendencia es muy complejo. Aquí vemos ya, mensual por supuesto que no nos va a aparecer ninguna figura y básicamente nos aparece una pérdida de mínimos anteriores, que el mínimo anterior hasta el de 2022 es perdido por la vela ya inicialmente a cierre de la de octubre, noviembre confirmada y barrida, y ahora diciembre, bueno, ni más, menos, no ha hecho nada que nos pueda decir que somos muy positivos. En semanal ni tan siquiera ha podido con la vela del 21 del 11, que es 2.42.2, y por lo tanto tampoco vemos ninguna señal, ninguna figura, ninguna formación del precio que nos haga pensar que sea. Y aquí yo le voy a dar niveles los cuales inicialmente no ha hecho todavía nada, por lo tanto yo estaría más fuera que dentro. Lo único que ha hecho es un rebote, lógico, con una aceleración clara de la tendencia. No ha podido, como hemos dicho, ni con ese semanal que estaba por 2.42, 2.40, ni ningún cierre por encima de esto, por lo tanto, me olvido. Niveles de soporte actuales es el 2.30, por si se quiere entrar, por sí o sí, por decir, pues a mí me gusta la compañía, apuesto por ella porque creo muy en el futuro, técnicamente no nos está dando nada, y el stop loss sería 2.21.92, lo ceñiría porque la entrada sería a niveles actuales incluso 2.30, 2.33, con stop loss 2.21.92, y por supuesto la primera señal, no clara, sí más fuerte de un posible suelo en la superación del 2.50.26.
Ujú. Pues vamos a mirar ahora la bolsa de Estados Unidos. Nos preguntan por dos valores. Quieren saber tu opinión, análisis y perspectivas de Compass Minerals y de NuScale Power. Vale, pues vamos primero a Compass para análisis y perspectivas. Compass sí que creo que también lo analizamos hace un par de semanas, en donde vimos este rectángulo en el mensual, que estamos hablando de que este rectángulo se forma en los mínimos de septiembre del año pasado, pero que veíamos que sí había hecho una doble mínimo con una superación del mismo y con, lógicamente, una proyección o un posible suelo. Esto ha hecho una formación un poco de bandera, nos daba una cierta expectativa de que la compañía podía volver a flote, es decir, podría volver a dar buenas sensaciones técnicas en el precio, ¿no? Aquí lo vemos más claro en el gráfico semanal y lo que sí es verdad es que le está costando bastante, pero en gráfico semanal la vemos por encima y si mientras mantiene por encima de la media en semanal de la de 52 sesiones, pues bueno, seguiremos siendo esperanzadores frente a la compañía y con posibilidad de ir o dirigirse hacia esa media de 200 y vamos a ver en diario a caminos más cercanos, ya que no nos dice espacio temporal. En caminos más cercanos vemos el precio como desde estos máximos forma directriz bajista, cómo intenta superarla en estos momentos coincidente con esta resistencia 18.91, por lo tanto están unos niveles los que ahí, si estamos, bueno, pues podríamos decir, oye, si hemos tenido beneficios, porque hemos entrado por abajo, nos salimos y vamos a ver si es capaz de confirmarnos en un semanal una ruptura de todo esto, de ese 18,90, 91, o si no, bueno, pues a estar al tanto con un soporte en 17,82, que podría bajar sin estropear estos dos mínimos ascendentes y esta posibilidad de ruptura de estos máximos, soporte en 17,82 y el stop lo marcaría dinámico con la media móvil de 200 sesiones. En el caso de diario, vemos que la ha respetado en un primer toque, ha vuelto a subir, la ha respetado en el segundo toque, por lo tanto el stop loss dinámico sería vela claramente cerrada por debajo, y si es hiking así mucho mejor, entera por debajo de la media móvil diaria de 200 sesiones. Y bueno, pues si no, como digo, la siguiente resistencia 2035 es un valor que se podría entrar. A mí me parece que sí que esta formación es una formación, tendría que confirmar pues un cierre muy claro por encima del 18,91 para estar más claro, pero yo creo que puede, en medio, puede seguir la senda alcista. Ujú. Nos queda NuScale. Sí. Vale, en este caso, bueno, esto es el diario, pero le vamos a dar el mensual también al usuario para que vea que, bueno, en el mes de noviembre este lleva mucho menos cotizando, pero vemos un mes muy, muy flojo en el que le manda casi al 16,19, que son los mínimos del año en curso. Y porque aquí los vemos, que son marzo, estos 11,08, cosas así. Entonces, bueno, ahora mismo, después de estas 3 semanas continuadas, parece que quiere frenarse en el semanal, pero de momento no vemos nada en la formación del precio que nos haga, como el valor anterior, decir que ha hecho una formación de suelo. Lo mismo en el diario. No le he marcado un stop loss en 14 de medio largo plazo. En este caso, un soporte en 16,95,90 y una resistencia en 22,62 por si estuviera lateralizándose. No es un valor a tener en cuenta desde mi punto de vista actualmente. Mantiene el gap bajista, no lo cerró, aunque hizo un pullback hacia él, no lo acabó de cerrar. Bueno, la implicación ya la ha demostrado claramente. Muy debilitado, muy poca fuerza en el precio. Yo no lo tendría en cuenta, apostaría más por Compass. Ujú. Pues ahí queda eso. Terminamos de nuevo con un valor de la bolsa española. Terminamos como empezamos, pero eso sí, no del IBEX 35, del mercado continuo. Nos preguntan por Vidrala. ¿Quieres saber tu opinión, el análisis técnico del valor y qué perspectivas le ves a futuro? Venga, perfecto. Pues vamos a por Vidrala. Este es el gráfico mensual y donde se observa que es uno de los valores en los que sí tendencialmente hablamos
de un valor de fondo tendencialmente alcista. Es cierto que el año 22, pues como la mayoría de todas las compañías, pues tuvo una clara tendencia bajista. Es verdad que sufrió en el 23 más de lo normal y ahora ha lateralizado bastante. Dentro de esa lateralización, en mensual, hay una variación en precio muy importante porque desde estos máximos a estos mínimos es un 19 a la baja y de los mínimos a los máximos de un 12 al alza, ¿vale? Eso es mensual y vemos que ha tocado ya esos mínimos, esos 80, 80, 10, 80, el mes pasado, ¿no? El mes de noviembre. Entonces vamos a ver cómo se está comportando en el semanal, que aquí vemos esa lateralización tan elevada, o sea, tan ancha que tiene y donde vemos esta semana incluida, estas semanas en donde parece, y el indicador así nos lo muestra, que quiere girarse y empezar una nueva recuperación en el precio. Y en el diario vamos a ver esta formación que de no perder el 81,80 y de superar, pues vemos que ha hecho estos mínimos. Aquí lo que vemos en partes, vemos con el indicador del RSI que se mete en estos mínimos, vemos que estos mínimos son superiores en diario, se podría decir que hay una divergencia alcista dentro del valor. Y bueno, pues lo que ocurre es que en la subida de momento no ha sido capaz de superar esta zona de 84,10 que marcamos. En esta media de 32, que para diario es la que sigo, no la de 52, está luchando con ella y el soporte 81,80. Actualmente tiene, aunque el fondo a largo plazo es alcista, es un valor quizás sí para tener y olvidarse a lo mejor, ¿no? Aunque bueno, coger ahora y olvidarse de él, poner un stop loss 80-10 y 80 o 79,90, es para que no nos eche, por si llega a esos mínimos. Y supuestamente es la ruptura del 84,10 confirmaría el suelo, confirmaría que estos mínimos con divergencia y superación de máximos anteriores podría haber sido la realización de un suelo después de esta bajada que ha tenido desde los máximos desde junio, mayo, junio de este año, ¿no? Pero de momento está quizá por confirmar. Sí es más interesante quizá que la anterior que hemos dado, pero todavía no está del todo confirmada. Ujú. Pues terminamos con ese análisis de Vidrala. Ángel Cotera, como siempre, todo un placer. No nos vemos la semana que viene porque no vamos a tener consultorio la semana que viene, tendremos consultorio el día 17, así que ese día te veremos. Perfecto, pues así será, Nuri. Raquel, perdona. Muchas gracias por todo y nos vemos el 27, ¿has dicho? El 17. El 17, el 17. Pues eso es. Venga, muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias a ti, Ángel. Y ahora a ustedes les dejamos con el aviso legal y conflicto de intereses.